Nuria Richard, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo ¿Qué tal? estás? Buenos días, Manuel. Bueno, pues estamos en esta sección No te equivoques, que es el azote del wokismo imperante. Eso es, vamos a dar la batalla cultural. Fundamental, es la batalla más importante. Y para dar esa batalla, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué nos traes? Pues mira, vamos a empezar con un bulo del gobierno y de la cadena SER. Qué raro, qué raro. La ONU reprueba duramente las leyes de concordia del PP y Vox en 3 comunidades y exige medidas para corregirlas. Decía Félix Bolaños, ministro de Presidencia, qué vergüenza, PP y Vox. La ONU les dice que sus leyes de blanqueamiento de la dictadura son indignas de una democracia como España. Oh, que no se lo ha dicho la ONU. Qué lástima. Son los relatores El relator. especiales. Qué rabiosa es esa palabra, el relator. Los relatores Madre mía. especiales, que no es la ONU. Ha salido por todos los medios de comunicación, por tierra, mar y aire, el gobierno. La ONU, que no es la ONU. Los relatores son expertos independientes, ¿no? Claro, de hecho ya el gobierno anunció que elevaría esta cuestión por su gravedad ante el relator especial sobre verdad, justicia y reparación y el relator de ejecuciones extrajudiciales de Naciones Unidas. También, por supuesto, ante el Parlamento Europeo, ante el Consejo de Europa, para que evalúen la conformidad de estas medidas. En fin, Sánchez ha amenazado con llevar estas leyes de concordia al Constitucional también. Y las leyes de concordia realmente no son 3 leyes de concordia. Siguiente bulo, son solamente 2. En fin, esto afecta a 3 comunidades autónomas, la que preside Jorge Azcón, Carlos Mazón y Alfonso Fernández Mañueco, es decir, Aragón, Valencia y Castilla y León. El gobierno de Aragón, el de Azcón, ha sido el primero de los 3 en derogar la ley de memoria socialista y las otras 2 comunidades, Valencia y Castilla y León, han presentado proyectos de ley de concordia. Es tremendo, porque, o sea, no solo es la mentira de que la ONU no ha dicho nada, es un informe de encargo de los relatores, que son analistas, que no están a sueldo de la ONU, que no es personal de la ONU. Y que elijo yo a los relatores. Que los relatores los escoges tú. De hecho, uno de los relatores fue invitado al Congreso por Podemos y por RC. O sea, te puedes hacer una idea de cuál es el perfil de los relatores. Segundo gran bulo. Oiga, en Aragón han derogado la ley de memoria democrática. Y han anunciado un plan. Y han anunciado un plan, no hay ley aprobada. Y en las otras 2, Castilla y León y la Comunidad Valenciana, han presentado un proyecto. Eso es. ¿En qué coinciden estas 3 futuras leyes de concordia? Coinciden en el reconocimiento de todas las víctimas, entrecomillado. Dice el plan de Aragón, la memoria es algo subjetivo y personal y no debe ser objeto de desarrollo legislativo. Los proyectos de ley coinciden en reivindicar la historia común, entendida como elemento integrador para la reconciliación, combatiendo cualquier intento de quienes tratan de utilizarlas para dividir a los españoles. El País, en su día, porque están muy revueltos con esto, titulaba el PP y Vox presentan en Valencia una ley de concordia que se remonta al año 31 e incluye a las víctimas de la violencia del Frente Popular. Hemos dado la clave. ¡Ay, qué pasa! Que esto es una cuestión de bandos. Bueno, para empezar, no sé qué pensabas al respecto, pero yo fíjate, es que la historia debería ser materia única y exclusivamente de estudio por parte de los investigadores y de los historiadores. Aquí los políticos no tienen que reescribir ninguna historia. No, y además de los historiadores Nada. que nos gustan a nosotros, que van a las fuentes primarias y a los documentos. Exacto. Aquí lo que hay que hacer es, oiga, deje a la investigación, a la historia, que es una ciencia en sí misma, y que cada cual saque sus conclusiones. Pero ¿qué es esto de redactar o reelaborar la historia desde la política? Lo que habría que hacer, y en eso estoy totalmente de acuerdo, es derogar cualquier ley que pretenda reescribir o interpretar la historia. Ni memoria democrática, ni concordia, ni nada por el estilo. Fuera, que eso no es ámbito de la política. Pero bueno, en todo caso, Sí. has dado en la clave. La cuestión es que estas leyes de concordia lo que dicen es, oiga, que la guerra civil hubo culpables por parte de todos los bandos. Así es. De hecho, estos textos de gobiernos del PP y Vox recogen un entrecomillado que yo creo que es fundamental y es la convulsa Segunda República. Fundamental. Ahora hablaremos de la violencia en la Segunda República. El mito realmente en el que se basa la izquierda actual es que la Segunda República fue un régimen democrático y no lo fue. No lo fue. De hecho, siempre la derecha tuvo el estigma de no aceptar la República, cuando la derecha aceptaba la República. Entre ellos, por ejemplo, Franco, que trabajó por la República. Era un fiel republicano. Así es, así es. Y entonces, como la izquierda no legitimaba a la derecha para formar parte de su régimen, eso significa que era un régimen sectario.
De hecho, los mejores años de la Segunda República fueron los que luego el relato de la izquierda bautizó como el Bienio Negro. Fueron los menos violentos de la Segunda República, es decir, los únicos 2 años en los que no gobernó la izquierda revolucionaria. Vaya, qué casualidad. En estas leyes también se entrecomilla víctimas de la República, que es algo que también ha dolido mucho. Y es que entre 1931 y 1936 los muertos por violencia política en la República fueron 3.500 personas. Toma ya, 3.000 personas asesinadas bajo la Segunda República por cuestiones políticas, fundamentalmente además del lado de la derecha. Así es. Bueno, y de las izquierdas contra las izquierdas. Contra las izquierdas, porque eran guerras intestinas. Eso es. El peor año fue 1934, durante la llamada Revolución de Octubre, promovida por Partido Socialista, sindicatos y anarquistas. Entre ellos, 482 en los 5 meses del Frente Popular. Voy a recomendar un libro que acaba de salir, que se llama Fuego Cruzado, de Fernando del Rey y Manuel Álvarez Tardío. En la Segunda República, no sé si sabías, Manu, que aparte de la persecución religiosa, los gobiernos decretaron hasta 62 estados de alarma, excepción y guerra. Toma ya, muy democrático y muy normal esta Segunda todo. República. O sea, era una constante, era vivir en pandemia constantemente, con bajo leyes y estados de excepción. Y tú ayer en el editorial te acordabas de la Ley de Defensa de la República. Efectivamente. Que ahora lo mismo la vemos convertida en la Ley de Defensa de la Democracia. Claro, es la regeneración democrática de Sánchez. Eso es. Y también hubo una ley que se llamaba de orden público. Con la excusa de esta Ley de Defensa de la República se cerraron periódicos, se interrumpieron ediciones. Los periódicos salían con las portadas en blanco. Censura. En las sesiones del Congreso de los Diputados se censuraban lo que allí se decía y no se podía publicar. Como dice Miguel Platón, un historiador que colabora con nosotros en el podcast Desmemoria Histórica, el recurso a la violencia nació al mismo tiempo que el proyecto republicano. Y es que a lo mejor estas leyes de concordia deberían empezar en 1930, en diciembre, en el alzamiento de Jaca. Dice Fermín Galán, el capitán, que luego fue ajusticiado, dice: todo aquel que se oponga de palabra o por escrito, que conspire o haga armas contra la República naciente, será fusilado sin formación de causa. Toma ya. O sea, no es empezar con muy buen pie. No, la verdad, eso era un puro y duro totalitarismo. Bien, si hablamos de las violencias de las izquierdas, una vez que empieza la guerra civil en Madrid, tanto el verano, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ahí se producen las famosas sacas. Y yo he tenido la oportunidad hace unos meses de entrevistar a Ramón Servert, que es de las víctimas directas de primera generación de esas víctimas del Frente Popular. Ramón es muy mayor, nos recibió en su casa. Y él recordaba, con muy poquitos años, algo que también se produjo en el 31, que fue la quema de las iglesias. Mira, así lo recordaba Ramón. El año 31, estoy viviendo en la esquina de la calle María Guzmán con Bravo Murillo, en lo alto, en la azotea, y desde ahí veo el incendio del Colegio de Maravillas, donde hoy está el Mercado de Maravillas. Una unidad defiende la iglesia de Los Ángeles, pero desde la azotea pues veo el incendio de Areneros, el incendio de la calle La Flor. O sea, que ve todos los incendios de las iglesias del 31. Y tengo 4 años. ¿Y los recuerda? Y los recuerdo. Estoy viendo llegar a la unidad que se pone en la puerta e impide que los criminales pues se lo carguen. ¿Y el asalto a las iglesias también lo recuerda? Sí, sí lo recuerdo. Porque es que además luego he visto también el incendio de la iglesia de los Dolores, de la calle San Bernardo, como del monasterio que hay enfrente de la iglesia de Montserrat. Sí. Son de unas monjas, como han sacado los sillones, los han puesto en la calle y con una cuerda han arrancado la cruz que había en lo alto de la... ¿Y eso lo ha visto usted? Eso lo he visto yo personalmente. O sea, que el ambiente en aquella época debía estar... El ambiente horroroso. Eso ya me estoy refiriendo al año 36. Porque hasta el año 36 todavía en la Semana Santa se hacían grandes colas para entrar a visitar los monumentos.
Bueno, la Semana Terrible. Santa, terrible. Esta es la memoria viva por parte de una persona que lo vivió, de un testigo de Un esos testigo. asaltos criminales a las iglesias. La verdad que es una narración muy, muy emocionante. Hay que recordar que en estos meses que decíamos en Madrid, en el 36, las víctimas del terror rojo, víctimas inocentes, víctimas que estaban en Madrid, hablamos de 10.000 refugiados en las embajadas y otros 10.000 presos en cárceles y checas. Terrible. Terrible. Bien, pues el padre de Ramón fue víctima precisamente de un grupo de milicianos. El día 15 no volvió. La familia, yo tenía un pariente que era inspector de policía, los amigos, todos. ¿Dónde está Ramón? ¿Dónde está Ramón? Ramón estaba en la checa de Fomento, en la calle Fomento. Y de allí, el día 18, en la madrugada del 17 al 18, le matan en el cementerio de Vallecas. En todos los sitios hay gente buena. Y el sepulturero o el secretario del ayuntamiento recogía cualquier cosa que sirviera para identificar el cadáver. De mi padre, la pluma estilográfica, el brazo, las llaves, le cortan las iniciales que había bordado mi madre en el calzoncillo. Y lo guarda todo eso en una caja o en un sobre y lo lleva al ayuntamiento y allí lo deposita. A la checa de Fomento le dijeron a mi madre que podía ir y llevarle cosas que le iban a sacar enseguida. Le llevó el abrigo, le llevó una bufanda. Para nada. Ya cuando el día 17 va a preguntar por él, ya le dicen, no, pues hoy no puede verle, ya se lo han llevado a otro sitio. Esto es memoria viva. Desde luego engañaban a los familiares, como engañaron Total. a los presos, que les dijeron que les iban a cambiar de cárcel y realmente les subían en los autobuses de la MT para llevarlos a fusilarlos, por ejemplo, pues a Paracuellos, a las afueras de Madrid. Esto es lo que pretende el gobierno de Sánchez y la izquierda, borrar Eso es. de la historia. Y ya para acabar, pues Ramón nos habla de su abuelo, que está en la mayor fosa común de España, Paracuellos del Jarama, todas víctimas del Frente Popular. Se lo llevan a la cárcel Modelo, a mi abuelo. Cuando los nacionales se acercan a Madrid, lo trasladan a Porlier, la calle Lista, el colegio Calasancio. Vaya. Y de Porlier lo llevan a Paracuellos y el día 17 de noviembre lo fusilan en Paracuellos. Pues esto es, Nuria, la Bajo tragedia. el auspicio y bajo el mando de Largo Caballero. Efectivamente, Todo Largo esto Caballero. Bajo el gobierno del Frente Popular de Largo Caballero, Largo del Caballero, Partido Socialista. al que tanto admira Pedro Sánchez. Largo Caballero, el Lenin español, un totalitario, un dictador. Basura política, absoluta. Es lamentable que tengamos que absolutamente. recurrir a leyes de concordia, leyes de memoria. Es lamentable, porque además toda la gente que yo he entrevistado, víctimas del Frente Popular, que son las silenciadas durante todos estos años, incluso por decisión propia, nunca ha contado su historia a sus familiares, a sus hijos. Nunca han querido perpetuar esa historia del odio. Hay que dejar la historia fuera de las sucias manos de la política. La historia es historia. Y hay que dejar que la gente investigue libremente, se publique libremente y no se intente manipular la historia con intereses políticos electorales, que es justamente lo que pretenden las leyes de memoria histórica, ahora mal llamadas leyes de memoria democrática, de la izquierda española. Terrible, Nuria, pero este tipo de testimonios son fundamentales. Así que muchísimas gracias. A ti. Hasta la próxima. No te equivoques. Hasta la próxima vez, hasta la próxima sección. Muchas gracias, Un Nuria. abrazo a todos.